Listo. Entonces, bueno, vamos a hacer una presentación de los componentes más utilizados en electrónica. Realmente toda la electrónica está basada en 7 dispositivos básicos que los vamos a visualizar y a nombrar en este momento. Primer elemento, tenemos las resistencias. La resistencia eléctrica la tenemos en varios valores y en varias potencias. Esta es una resistencia de 5 vatios, cerámica. Son resistencias de película metálica. ¿Cuál es el símbolo de la resistencia eléctrica? Tenemos el símbolo de la resistencia eléctrica, es este, y se nos va a representar por la letra R. Es el primer elemento básico. Segundo elemento básico, el condensador. Los hay de varios tipos. Condensadores electrolíticos, son unos pequeños cilindros, vienen en varios tamaños. Condensadores de poliéster y condensadores cerámicos. Aquí ya vamos a ver los condensadores ya en un circuito real, que era la fuente de una planta de audio. Tenemos unos grandes tarros, observen el diámetro que tiene este filtro de 1000 microfaradios, aguanta 63 voltios. Y los tenemos pequeñitos. Esos son los condensadores o filtros. Su símbolo realmente son dos placas metálicas separadas por un aislante. El material del aislante le da el nombre al condensador. Si el aislante es poliéster, se llama condensador de poliéster, como estos. Si el aislante es una cerámica, se llama condensador cerámico, como estos. Observen que el cerámico es más pequeño. La cerámica está propia para condensadores de muy poco faradios, o sea, el valor de los picofaradios. Aquí tenemos 0.01 microfaradio. Esta es la codificación, ahora más adelante hablamos de ellos. Los condensadores estos en forma electrolítica son de gran capacidad en faradios. Vienen de 1 microfaradio, 2 microfaradios, 100 microfaradios, 4700 microfaradios. Y este, 10.000 microfaradios. Hay de 20.000 microfaradios. Hablemos de costos. Estos condensadores cerámicos están costando alrededor de 50, 100, 200 pesos. Los de poliéster, 300, 500, 1000 pesos. Los cerámicos los hay de 200, 300. Este condensador de 4000 microfaradios puede estar costando unos 3000 pesos. Si hablamos ya de este, 10.000 microfaradios a este voltaje, 63 voltios, estamos hablando ya de un condensador de 15.000 pesos cada uno. Entonces, su símbolo, decíamos, es dos placas separadas por un aislante. La representación, la letra C. Este es un condensador electrolítico con este símbolo, el electrolito. Los condensadores electrolíticos ya tienen polaridad, más y menos. Si se conectan mal, explotan. Hay una reacción interna, produce gases y hay una explosión. Los condensadores de cerámicos y poliéster no explotan. Entonces, en conclusión, estos condensadores con esta forma, pequeños cilindros, tienen polaridad. Si los conectas al revés, tienes que tener mucho cuidado, explotan. Si tú observas, él tiene una hendidura aquí en el aluminio. Míralo. Es la seguridad. En caso de que se produzcan gases, para que no haya una explosión muy fuerte, él se fractura por ahí. Es como el tapón de seguridad de una olla pitadora. Este tipo de condensador no explota, no tiene polaridad. Los cerámicos. Y estos tampoco explotan, los de poliéster. Entramos con el tercer elemento. El tercer elemento se llama la bobina. Este es el símbolo. ¿Dónde hay bobinas en este laboratorio? Muy sencillo. Las tenemos en el parlante. El parlante está conformado por una bobina y un imán y una membrana. Entonces hay una repulsión entre los campos magnéticos que hace que el imán vibre. Lo tenemos también, un bobinado, en una antena de ferrita. Todos los radios de AM, amplitud modulada, tienen bobinas que funcionan en un rango de los 1600, ¿sí?
a los 560 kHz. Este es un bobinado. ¿Dónde más hay bobinados aquí? El transformador tiene un bobinado que conforma el primario y conforman el secundario. ¿Dónde más tenemos bobinas? Dentro de un relé. Un relé es un componente electromecánico. Recibe una señal eléctrica, el bobinado produce un campo magnético que activa unos contactos. Aquí tenemos un relé para el control y aquí tenemos otro relé. Esos son los ejemplos de la bobina. Se representa por la letra L. Hablemos del siguiente elemento electrónico, un diodo rectificador. Este es su símbolo. El diodo rectificador tiene polaridad. La punta de la flecha es el cátodo. Este es su símbolo. Se fabrican de silicio. Esos diodos en el laboratorio los podemos tener representados aquí. Estos pequeños cilindros tienen una pequeña marca en un extremo oscura. Aquí se puede ver muy bien plateada. Es el cátodo. Y en la silueta que está impresa está representada por una pequeña linecita. Ese es el cátodo. Estos diodos están costando 100, 200, 300 pesos. ¿Cómo se especifica técnicamente un diodo? Los diodos se especifican por corriente. Yo quiero un diodo de 1 amperio y que aguante 500 voltios. ¿Qué significa eso? Que él permite el paso en este sentido de 1 amperio y los 500 voltios los aguanta entre ánodo y cátodo cuando está conectado en reversa. Con estos dos valores se especifica técnicamente un diodo rectificador cuando se vaya a comprar. Este diodo, por ejemplo, puede estar teniendo un costo en el comercio de 100 pesos. ¿De acuerdo? Otro elemento supremamente importante, el diodo emisor de luz. Como su nombre también es diodo, su simbología es un diodo, pero como emite luz se representa por unas flechitas que salen del símbolo, indicando que es la luz. En el laboratorio los tenemos representados en varios colores: rojo, naranja, verde. Cada color tiene un voltaje. Normalmente el máximo voltaje que aguantan estos diodos es de 3 voltios. Tiene su terminal ánodo y su terminal cátodo, como está en el laboratorio marcado, con la letra A y con la letra K, ánodo y cátodo. Normalmente se utilizan para visualización, que indique prendido, apagado o en un stand-by. El siguiente elemento electrónico básico, el transistor. Tenemos dos tipos de transistores bipolares, el transistor NPN y el PNP. Si se observa, en este la flecha sale del símbolo y en este la flecha entra. Tenemos 3 terminales. Se llama emisor, el que tiene la flecha, base y colector. Hay 2 tipos de transistores. A este que la flecha sale se le llama NPN, no penetra, y a este que la flecha entra, PNP, penetra. Son 3 cristales de silicio: cristal negativo, cristal positivo, cristal negativo. Cristal positivo, negativo, positivo. Físicamente los podemos tener representados en el laboratorio aquí. Los transistores que empiezan por la letra C, por ejemplo el C458, todos estos son de base positiva. Pero los transistores que empiezan por la letra A, por ejemplo el A733, son base negativa. Por ejemplo el A1015. Entonces, estos transistores están costando alrededor de unos 200, 150, 300 pesos. Hay transistores igualmente más grandes, como estos dos representados aquí. El 2N3055 son transistores de potencia, con un encapsulado especial metálico, pero igualmente cumplen la misma función de los transistores. ¿Qué cuál es? Un transistor puede cumplir 4 funciones específicas. Primero, funciona como switch on-off.
Segundo, puede amplificar. Tercero, puede oscilar. Cuarto, puede mezclar. Ya que las condiciones son varias, cada condición de estas tiene una especificación técnica que da como resultado la fabricación de miles de transistores. Porque yo puedo tener un switch para corrientes de 1 amperio, o puedo de 10 amperios o 50 amperios. Esto determina el tamaño. Yo puedo tener un amplificadorcito para unos audífonos, o puedo tener un amplificador para un estadio. O sea que eso determina el tamaño del transistor y sus especificaciones en voltaje y corriente. Por eso los transistores ya se encuentran clasificados en manuales o en la red, en unos espacios que se llaman el datasheet, donde nos van a especificar todas las condiciones técnicas de un transistor. Por nombrarles unas: corriente de colector, voltaje colector emisor, potencia de disipación, ganancia del transistor HFE, el beta, frecuencia, entre otros. Igualmente, como les decía, esta información no hay necesidad de tenerla en la mente grabada. Para eso están los manuales y la red de internet. Otro componente supremamente importante en la electrónica, el SCR. Este es su símbolo. También es un diodo, pero tiene un tercer terminal, un pin o pata. Ese terminal se llama puerta y se representa por la letra G. Tenemos el ánodo y el cátodo. Lo tenemos representado en este momento aquí. Los triacs o SCRs, esta misma presentación. Tiene 3 terminales, ánodo, cátodo y G. Volvamos aquí al símbolo. ¿Qué significa este símbolo? La flecha nos indica que la corriente va en un solo sentido, pero esa corriente es controlada. La G es el control. Tenemos el siguiente elemento. Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Tenemos el elemento que conduce en ambos sentidos, el triac. Obsérvese que el símbolo representa 2 flechas en un sentido y en sentido contrario, y sus 2 terminales. Y tiene un tercer terminal de control. Tiene también 3 patas o terminales o pines. Aquí se llamaba ánodo, cátodo y puerta en el SCR. En el triac ya no se va a llamar ánodo y cátodo, porque el ánodo y cátodo, lo hemos visto, representa una polarización, pero él conduce en ambos sentidos. Por lo tanto, el nombre ya es terminal principal 1, TP1, terminal principal 2, TP2, y el terminal de puerta, de control. Entonces es para corrientes continuas, para corrientes alternas. Entonces tenemos allí básicamente los dispositivos electrónicos con que se construye la electrónica en la actualidad. Estos elementos se pueden hacer miniatura y encapsularlos para formar lo que modernamente se conoce como un chip. Un pequeño material de silicio puede albergar millones de transistores, como son los procesadores hoy en día de los computadores. Esta es la representación de un circuito integrado o chip, donde hay internamente transistores, resistencias, condensadores, inclusive bobinas. Entonces los circuitos integrados también vienen en miles y vienen manuales especiales. Tampoco es para tenerlo en memoria. En el laboratorio se puede ver representado aquí. Entonces tenemos circuitos integrados lineales y digitales. ¿Por qué? Porque existen 2 tipos de electrónica, la análoga y la electrónica digital. Entonces, asimismo hay circuitos integrados especiales. Sus costos. Los costos, por ejemplo, el 555 está costando 600 pesos. En alguna ocasión, el 555 fue un circuito muy especial, algo así como secreto de estado. ¿De acuerdo? Tesis de grado. Bueno, cada uno de estos elementos realmente en su oportunidad ha sido
único y todo el mundo ha querido proteger su patente, su diseño. Pasados los años ya todo el mundo los puede consumir. ¿Qué es análogo y digital? Bueno, análogo y digital. Resulta que, esa pregunta es muy buena. ¿Por qué la electrónica se hace análoga y digital? Veámoslo aquí en esta siguiente hoja. La electrónica se utiliza para conocer y hacer un control de una realidad. Y la realidad, como tal la conocemos, como es la luz, los campos magnéticos, los campos eléctricos, la temperatura, la presión, el pH, todas esas variables físicas y químicas ópticas en la naturaleza son fenómenos normalmente análogos. ¿Qué significa análogos? Si nosotros dibujamos en un plano cartesiano, análogo significa que en el eje del tiempo, que corresponde al eje X, y el eje Y, que es la variable cualquiera, si vamos a hablar de, por ejemplo, de temperatura, la temperatura en la atmósfera puede estar en 24 grados y en la noche descender a menos grados. Aquí tenemos 24 grados, acá podemos tener 20 grados. Al otro día puede subir 36 grados, un día muy caluroso. Entonces, si observamos los cambios de la variable de temperatura versus tiempo, vemos que son cambios suaves. Eso se llama análogo, no hay un cambio brusco. ¿Qué se llama digital? Digital es que si representamos en el mismo plano cartesiano la variable del tiempo y la variable que estamos analizando, el cambio es brusco. De un valor bruscamente, en cuestiones de milisegundos, pasa a un valor completamente opuesto. De un valor muy alto pasa a un valor supremamente bajo, en un tiempo supremamente pequeño. Cuestión de microsegundos, por decir, nanosegundos. Eso se llama un cambio digital. Normalmente en la naturaleza este tipo de cambios no ocurren. Entonces el hombre ha llevado esta tecnología digital a la electrónica moderna. Entonces ha hecho que los fenómenos análogos sean representados por circuitos digitales, utilizando toda una matemática que se llama la matemática de Boole. Aquí tenemos un circuito, vea, un circuito de un reloj. Lo he retirado de un reloj de pared. Tenemos un circuito integrado. Un reloj de estos comercialmente nos los consiguen 3.000 pesos, con pila y todo, y la carcasa y todo completo. Entonces, imagínense a qué costo sale. Esto ya es un circuito hecho por una industria japonesa, ¿no? Esto no lo hacen aquí en Colombia. Tenemos un condensador, que es el que marca el tiempo. Tenemos un LED que nos está indicando los pulsos del reloj, ahí está funcionando. Y tenemos una bobina, observe la bobina estampada. Este es un circuito ya real de un reloj. Bueno, volvamos entonces a los elementos básicos. Decíamos que son realmente 7 elementos básicos. La resistencia, el condensador, segundo elemento, la bobina, tercer elemento, el diodo, cuarto elemento, transistor, quinto elemento, el SCR, sexto elemento, los triac, 7 elementos. No significa esto de que apenas hayan 7, que cada uno de ellos podemos tener grandes clasificaciones. Resistencias variables por temperatura, resistencias variables por luz, resistencias variables por presión, por voltaje. Igualmente condensadores, hay varias familias, bobinas lo mismo, diodos lo mismo. Pero son fundamentalmente esos 7 los que dan toda una gran cantidad de elementos que combinados hacen hoy en día la electrónica. Aquí tenemos un ejemplo. Los diodos rectificadores pequeñitos que teníamos aquí están encapsulados en este cuadro metálico y se llama un puente rectificador. No es algo diferente, simplemente se le dio una nueva presentación. Puente rectificador. Aquí tenemos los diodos, los filtros. Aquí tenemos un circuito integrado, que lo hemos representado aquí en esta forma. Aquí este es un circuito integrado, un regulador de voltaje. ¿Qué tiene adentro un regulador de voltaje? Tiene resistencias, tiene condensadores, tiene transistores, pero ya lo fabrican en un solo cuerpo con 3 pines. Tiene una sección metálica, un disipador de calor, porque él se calienta y hay que refrigerarlo, si no se nos quema. Tenemos un relevo.
Un relevo es un dispositivo electromecánico. Si se observa, ahí marcado con 12 voltios es la bobina. Entonces fíjate que un relevo es una bobina y unos contactos que van a abrir y cerrar. Este es el protector de parlante de una planta de sonido. Tenemos transistores, 1, 2, 3, 4 transistores bipolares y resistencias de precisión. Aquí las resistencias vienen marcadas con unas bandas que nos indican los colores, con los cuales se va a determinar su especificación técnica. Una serie de conectores que nos dan posibilidad de entrada y salida de las señales al circuito. Por el lado de las pistas, naturalmente tenemos las pistas de cobre y sus puntos de conexión y soldadura. Volvamos entonces de nuevo a los componentes electrónicos para especificar algo sobre la historia de lo más importante de la electrónica en sí. ¿En qué consiste el poder de la electrónica y qué dispositivo de estos realmente es el que ha dado ese auge, ese cambio tan tenaz que estamos viviendo? Todo está debido a lo que se llama la unión semiconductora. Un diodo, decíamos que está representado por este símbolo, pero internamente es la unión de dos cuerpos de silicio. Esa unión se representa por esta pequeña línea. Estamos hablando de una unión a nivel atómica, una estructura atómica especial. La frontera entre esta unión atómica y entre estos dos cuerpos, esto es silicio tipo P, silicio tipo N,